Bueno chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a comenzar ya con la semana número 2. La semana pasada fue con un breve repaso de todo lo aprendido en el primer trimestre. El día de hoy vamos a empezar con teoría de los números, que una parte, por así decirlo, de estos temitas que se van a ver dentro de teoría de los números va a ser divisibilidad y multiplicidad. Digamos que ustedes ya tienen una buena base de qué es una división, qué es multiplicación y también qué es divisibilidad y qué es multiplicidad. Creo que ya la han visto, y si no la han visto, bueno, vamos a verlo el día de hoy por primera vez, ¿no? Ahora, los conceptos de divisibilidad y multiplicidad creo que se conocen básicamente por el hecho de su propio nombre. ¿A qué está relacionado el primero? A la división. El segundo, ¿a qué está relacionado a la multiplicación? ¿No? Entonces, por esa razón vamos a hablar sobre divisores y múltiplos, ¿no? Y acá nace también esa palabrilla, ¿no? Que son divisores y múltiplos que se usan mucho en aritmética, o casi siempre. También este tema tiene una gran utilidad cuando trabajes con números grandes, ¿no? Cuando trabajes con números grandes, ese temía ahorra mucho tiempo, ¿no? Hace más fácil las cosas. Entonces, hay que saber utilizarlo, ¿no? Como todo en la vida hay que saber utilizar las herramientas que nos dan. Y en este caso, este tema es muy útil para ejercicios de matemática en general. También hasta en física te puede ayudar en algunos casos, dependiendo cómo lo uses. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Vamos a identificar los divisores y múltiplos de un número, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a usar las operaciones con múltiplos. Vamos a determinar la cantidad de múltiplos de un número también. ¿Está bien? Ah, ¿no se me escucha? Sí se le escucha, profesor. Sí. Dylan, tienes un problema entonces con tu audio en ese caso. Tienes un problema con tu audio, ten ahí de repente, ten cuidado. Sí se me escucha, dice, sí se me escucha. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos. Para dar un pequeño ejemplo, ¿no? De repente la utilidad que tiene este tema, por así decirlo, es el cometa Halley, ¿no? Es como que algo que, digamos, sucede cada cierto tiempo, ¿no? Y mucho bueno, por así decirlo, los múltiplos tienen una relación con los años, ¿no? Porque como se repiten cada cierto tiempo, a veces es un poco complicado estar identificando qué año va a llegar, ¿no? Estar sumando, sumando, multiplicando, ¿no? Entonces, el múltiplo, digamos que facilita saber en qué año va a caer, o en qué día va a llegar, o qué día va a pasar, más que nada, ¿no? El cometa Halley por la Tierra. Entonces, digamos que es un breve ejemplo astronómico para tenerlo como referencia, pero no es su única utilidad, ¿no? No es su única utilidad, por así decirlo, ¿no? Esto es una manera más fácil para ustedes para que lo vean con los años, ¿no? Bueno, entonces, esta reseñita ya lo pueden leer ustedes mismos y vamos a hablar de los conceptos básicos. Vamos a comenzar una vez con el temía. Veamos, cuando hablamos de divisibilidad, como les dije, hablamos de divisiones. ¿No es así? División. Entonces, profesor, la divisibilidad tiene una relación con la división. Entonces, a ver, ¿cómo es la forma de la división? A entre B me da un cociente, ¿no? Dividendo, divisor y cociente. No hay que saber los nombres. Ahora, este B que es divisor, siempre tiene que tenerlo en cuenta, porque divisor, vas a usar después la palabra divisores, ¿no? Entonces, cuando tú digas, por ejemplo, el divisor, ¿qué va a ser? ¿El B qué va a ser? ¿Divisor de quién? De A, ¿no? Acostúmbrate a usar ese término. B va a ser divisor de quién? De A. Su nombre es divisor en una división. Por esa razón siempre se usa el término B es divisor de A. De ahí viene ese término, ¿no? De repente ustedes han escuchado ese término divisores, divisores, pero el profesor simplemente dice divisores, porque proviene de acá, ¿no? Porque proviene de ahí. Ahora, también se puede decir que A es divisible entre B, ¿no? De ahí viene la palabra divisibilidad también, ¿no? Que A es divisible entre B, o sea que A se puede dividir entre B. Básicamente estás diciendo eso. Pero en vez de decir A se puede dividir entre B, dices A es divisible entre B. Ahora, pasando a multiplicidad, es el concepto contrario, ¿no? Que es multiplicación, ¿no? En este caso, podemos decir que A es igual a B por Q, ¿no? Estamos simplemente usando el mismo ejemplo, ¿no? Solo que de otra forma. Acá se está dividiendo, acá se está usando el concepto de multiplicación. Entonces, ¿qué puedo decir de acá? Puedo afirmar que B es un factor de A, recordando que la multiplicación tiene esos nombres, ¿no? Que son factores. Entonces, B va a ser un factor de A. Ahora, yo también puedo decir que A es múltiplo de B, ¿no es así? A es un múltiplo, o bueno, A es múltiplo de B en este caso. ¿Por qué? Porque el B
multiplicado por algo te va a dar A, en este caso por Q. ¿Está bien? Ese es el ejemplo de división o divisibilidad y multiplicación con multiplicidad. Entonces, un ejemplillo, a ver, para entender un poquito mejor, acá podemos tener, ¿no? 45 entre 9, 5, ¿no? Entonces, puedo decir que 45 es igual a 9 por 5, evidentemente, y es importante saber leer esto, porque muchas veces los ejercicios te dan así, ¿no? Así te dan, textualmente, y la parte textual tienes que saber interpretar, que es la idea. Entonces decimos, profe, 45 es divisible entre 9, claro, porque 45 se puede dividir entre 9. 9 es divisor de 45, obviamente, porque 45 entre 9 se puede dividir, ¿no? Entonces es un divisor. Y 45 es múltiplo de 9, claro. Múltiplo de 9, ¿por qué? Porque 9 por 5 te da 45. Entonces es múltiplo, ¿no? 45 es múltiplo de 9. Y también puedo decir que 45 es múltiplo de 5, ¿no? También puedo decir que 45 es múltiplo de 15. También puedo decir que 45 es múltiplo de 3, ¿no? Entonces, no solamente hay que quedarnos en una idea, sino hay más, no hay muchas más, dependiendo entre cuánto se puede dividir. Ahora, profe, ¿cómo se identifica o cómo puedo identificar un divisible o un múltiplo? ¿No es así? Entonces, esta es la manera práctica de hacerlo. Cuando trabajamos con divisibilidad y multiplicidad, hablamos de casos generales. Como les dije, números grandes podemos achicarlos usando divisibilidad y multiplicidad. ¿Por qué? Cuando tú usas el concepto que tenemos acá, ¿no? Esta forma, por ejemplo, yo digo que A es igual a un B y una bolita arriba, esta bolita significa que es divisible, ¿no? Te ahorras todo esto de acá, ¿no? Todo esto significa, ¿no? Esto de acá significa lo que vas a ver acá, ¿no? Que 45 es igual a un divisible de 9, o sea, un 9 con su bolita arriba, ¿está bien? O también significa esto, que 45 es múltiplo de 9, ¿no? Igual, ¿está bien? Entonces tienen el mismo significado. Ahora, también yo podría usar otro ejemplo, ¿no? 120 es divisible, es múltiplo de 8, también puedo decir. ¿Por qué? Porque 120 se puede dividir entre 8. Ahora, profe, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? ¿Eso para qué me serviría? Supongamos que tuviéramos un 200 más un 40, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Yo de repente podría decir, a ver, profe, 200 es divisible de 10, ¿no? Porque se puede dividir entre 10. Entonces, esto de acá lo puedo volver así. Luego sumo y puedo decir la misma idea de él. 40 se puede dividir entre 10, sí. Entonces esto es igual también a esto, a un múltiplo de 10. Y acá viene una propiedad, ¿no? Que son la suma de los múltiplos, ¿no? Múltiplo de 10 más múltiplo de 10 no es múltiplo de 20, ¿ah? Eso no, está mal. Cuando son iguales los múltiplos, se pueden sumar y son iguales, o sea, múltiplo de 10. ¿Saben? Es una propiedad. Por lo tanto, yo puedo afirmar que 240 es múltiplo de 10. Ahora, como les digo, la utilidad viene cuando son números más grandes, ¿no? De 5 cifras, 6 cifras, es un poquito más complicado trabajarlo, y digamos que eso te ayuda bastante. Ahorita vamos a ver las propiedades de los múltiplos, no se preocupen, pero más o menos para que vean para qué sirve, ¿no? A veces parece que no va a servir, pero sí va a servir más adelante. Ahora, profe, hemos hablado sobre casos de divisiones exactas, ¿no es así? O sea, donde no hay residuo. Ahora vamos a hablar de divisiones inexactas, ¿no? O que no son exactas, como quieran decir, ¿no? Es lo mismo. Ahora, ¿cómo se interpretaba cuando era por defecto? Porque hay dos tipos de divisiones, ¿no? Por defecto y por exceso. No es nada del otro mundo. Por defecto es lo que siempre dividimos, ¿no? A entre D me da un cociente y luego me queda un residuo. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Listo, profe. Ahora, ¿qué puedo afirmar acá? Acá yo podría afirmar algo, ¿no? Que de esta multiplicación de acá es un múltiplo, ¿no? Supongamos que D sea igual a B. Supongamos, ¿no? Entonces yo puedo decir que como A es igual a un B por Q más R, ¿se acuerdan? B por Q, entonces yo puedo afirmar que esto es múltiplo de B más R, ¿no? Puedo afirmar eso. Ahora, ¿puedo decir lo contrario? O sea, ¿puedo decir también que esto es igual a múltiplo de Q más R? Claro, también puedes decirlo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque A entre Q también se puede dividir, ¿no? Y te va a dar lo mismo, básicamente, ¿no? Te va a dar lo mismo. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, profe, entonces, ¿yo cómo voy a saber decidir eso? ¿Quién va a ser? Entonces, depende del ejercicio, depende del problema. ¿Está bien? El múltiplo que tú elijas depende de qué es lo que te está pidiendo el problema, ¿no? Tú te adecuas al ejercicio siempre, ¿no? Porque hay, como ves, hay muchas posibilidades. Pueden ser los dos casos o de repente otro caso. Entonces, tú te adecuas.
Ahora, ese es por defecto, cuando es una división normal. ¿Qué es lo que cambia cuando es por exceso? Cambia que tú le aumentas un 1 al cociente, o sea, le sumas 1, ¿no? Si el cociente acá es 2, acá el nuevo cociente sería 3, ¿no? Eso es lo que cambia cuando es por exceso. ¿Y qué pasa cuando tú le sumas 1 al cociente? El residuo se vuelve, por así decirlo, negativo, ¿no? O lo tienes que restar. El nombre correcto acá sería así, ¿no? Residuo por defecto y residuo por exceso, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la manera. Entonces, profe, entonces, ¿cómo sería la forma? A ver, dividendo es igual a divisor por el nuevo cociente, que sería cociente más uno, menos el residuo que te queda, ¿no? El residuo por exceso se le llama. ¿Saben? Residuo por exceso, cociente por exceso también se le dice, ¿no? Y también puedo afirmar lo mismo, ¿no? Como este es igual a un B, puedo decir que esto también es como es un B por Q más uno, es múltiplo de B menos cero. Entonces, se cumple la misma regla, se cumple la misma idea. Un ejemplo, veamos. 47 dice que no es divisible entre 7. ¿Por qué está diciendo eso? Porque no se pueden dividir, pues, ¿no? O sea, si yo divido 47 entre 7, ¿qué me queda? Me queda 7 por 6, 42. Lo resto me queda 5. Entonces yo puedo decir 47 es igual a 7 por 6 más 5. Pero yo puedo decir que esta multiplicación, como es 7 por 6, este es un múltiplo de 7. ¿Más quién? Más 5. Ahora, ese es un caso, ¿no es así? Pero yo también puedo hacerlo por exceso. 47 entre 7. Ahora, como es 6, le aumento 1, 7, ¿no? 7 por 7, 49. Menos 2, 47, ¿no? Entonces simplemente también puedo decir que esto es igual a ¿quién? A 7 por 7 menos 2, ¿no? Pero este es múltiplo de 7 menos 2, ¿no? Por esa razón te ponen estos dos casos, ¿no? Este es por defecto y este es por exceso. Ahora, si no quieres estar dividiendo, simplemente le resta 7, ¿no? Le resta 7. Si tú restas 7 acá, te da menos 2, ¿no? 5 menos 7 menos 2, y lo encuentras por exceso. Va a estar dividiendo otra vez. ¿Está bien? No te preocupes. Eso vamos a ver ahorita con un poco más de propiedades. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda, consultas? ¿No se entendió algo? Pueden hacer las preguntas. Preguntas listas. Recuerden que el material les he dejado ya en claro. A ver, no tiene que verificar. Creo que sí. Sí lo dejé ya. No me olvidé, sí lo mandé, ¿no? Como la clase no iba a ser grabada, dije, ya lo voy a mandar con, ¿no? Con anticipación. Sí, ahí está. Ahí está todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Está la teoría y todo lo demás que necesito. Listo, entonces, si no hay ninguna duda, sigamos. Sigamos. Ahora vamos a pasar un poco más, vamos a profundizar en la teoría. ¿Está bien? Profe, usted dijo que nos va a servir también para otro tipo de cosas, ¿no? Sí, vas a servir también para agrupar, ¿no? Profe, si me piden contar, por ejemplo, ¿te va a ayudar? Te va a ayudar. Si te piden hallar los múltiplos también de números, también te va a ayudar. Por ejemplo, si te pidieran hallar la cantidad de múltiplos desde el 1 hasta el 12, ¿no? ¿Cómo lo podrías hacer? Fácil, ¿no? Simplemente dices, a ver, los múltiplos de 3 lo agrupamos, ¿no? Y decimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Y probamos uno por uno, ¿no? ¿Uno se puede ir entre 3? No, entonces no es múltiplo de 3. ¿2 se puede ir entre 3? No, entonces no es múltiplo. ¿3 se puede ir entre 3? Sí, es múltiplo de 3. Y así sucesivamente. Y descartamos, ¿no? Esa es la forma práctica de hacer, ¿no? La cotidiana, la que supuestamente deberíamos hacer. Pero ¿qué sucede, no? Ahorita vamos a ver qué sucede cuando aplicamos este concepto de múltiplo de 3. Fíjate bien. Nos damos cuenta que para cada caso agrupado de 3 en 3 hay un múltiplo de 3. Hay otro múltiplo de 3. Hay otro múltiplo de 3 y hay un múltiplo de 3. Y hay 4, por lo tanto. ¿Eso sí? Serían 4 múltiplos de 4 múltiplos de 3. ¿Qué sucede, profe? Entonces, haciendo de la forma práctica, encuentro un múltiplo de 3 en cada uno, ¿no? Y sale 4.
Pero si hubiéramos hecho esto, 12 entre 3, ¿cuánto me da? 4. Y es más práctico, ¿no? Es más práctico. Entonces, cuando tengamos este tipo de casos, lo práctico es trabajar de esa manera. ¿Saben, chicos? Entonces, tienen que trabajarlo. Ahora, profe, ¿qué pasaría si me dijeran de 1 a 120? Si me dijeran de 1 a 120, yo tendría que decir algo. A ver, profe, múltiplos de 4. ¿Cuántos son los múltiplos de 4? Fácil. Si quiero saber cuántos múltiplos de 4 hay del 1 al 120, divido el último número que es 120 entre 4. ¿Cuánto sale? 30. Nada más. Y digo, ¿cuántos múltiplos de 4 hay del 1 a 120? 30. Lo mismo para múltiplos de 5. De 1 a 120, ¿cuánto hay? 120 entre 5, 24. ¿Cuántos múltiplos de 5 hay de 1 a 120? 24. ¿No? No es necesario estar poniendo desde el 1 hasta el 120. No es necesario. ¿Está bien? Como les digo, se puede deducir de una manera práctica y volverlo como una fórmula, por así decirlo, ¿no? Entonces, tienen que entender bien el concepto de acá y esto se le va a hacer más sencillo, ¿no? Y de la misma forma, si ya los múltiplos de 6, serían 20, ¿está bien? 20 numeritos. Entonces, de esa manera se trabaja. Ahora, tengan cuidado, esto solamente sirve desde el 1 hasta el número que tú desees. Desde el 1, comenzando del 1. Si no comienzas del 1, ahí viene un nuevo caso. ¿Está bien? A ver, Emerson dice que tiene problemas de internet. Ya, no hay problema, no hay problema. Muchas gracias por avisar. Entonces, ya Emerson me parece que tiene problemas de internet. Ya luego verá la clase grabada si tiene alguna duda en todo caso, ¿no? Veamos. Ahora, empecemos por desigualdad, chicos. Usted dijo que... Profesor, Sí, dime. profesor, disculpe, mi internet también está un poco mal y estoy con datos, entonces si es que alguna vez no respondo es por eso, disculpe. Ya está bien, muchas gracias por avisar. Avisen, chicos, si tienen problemas de internet, me avisan nomás. ¿Está bien? No se preocupen por eso. La clase igual está siendo grabada, así que luego la van a poder ver en todo caso. ¿Está bien? Avisen por el chat, avísenme si no hay ningún problema. A ver, entonces sigamos. Como estamos por desigualdad, ¿cómo sería? Tiene que ser de un cierto rango, porque ya no tenemos que trabajar del uno necesariamente, sino entre números. Entonces, como trabajamos entre números, estamos trabajando, por ejemplo, yo quiero saber cuántos múltiplos de 9, digo de 7, hay desde el 100 hasta el 1000, ¿no? ¿Cuántos números hay, cuántos múltiplos de 7 hay entre el 100 y entre el 1000, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? O de 100 a 1000. Simplemente agrupamos como una desigualdad y decimos, a ver, profe, 100 tiene que ser menor que un número n, supongamos, ¿ya? Pero este n tiene que ser menor que 1000, ¿no es así? Esa es la forma general de identificar un número que está entre 100 y 1000, ¿no? Como una desigualdad. Ahora, pero como tu objetivo es saber cuántos múltiplos de 7 hay, ¿qué dices? Que este n va a ser igual a quién? A un 7k, ¿no? Lo igualas a un 7k. ¿Por qué? Porque este 7 por k, ¿qué identifica? Que es un múltiplo de 7. ¿Te acuerdas la propiedad? 7 por una constante o 7 por cualquier número es igual a múltiplo de 7. Entonces, básicamente estás haciendo por eso esta forma, no estás dando la forma N. ¿Para qué? Para luego, cuando le iguales a un 7k, lo dividas entre 7 a todo, porque si divides 7 a él, tienes que dividir a él y tienes que dividir a él. Entonces luego decimos, profe, 7k entre 7, k. 100 entre 7, 14,2. 1000 entre 7, 142,7. Y luego decimos, profe, ¿y los valores de acá quién tiene que ser? Entre 14,2 y 142,7. Sí, pero ¿cómo hago eso? Fácil. Lo único que tienes que hacer es decir, K es un entero. Todos los valores de K tienen que ser enteros, positivos. Entonces decimos, K vale 15, ¿no? No puede ser 14, porque 14 no es más que 14,2. Tiene que ser del 15 hasta dónde? Hasta el 142, ¿no? ¿Cómo llamamos la cantidad? 142 menos 1 el anterior, ¿no? Que sería 14. 142 menos 14, 128 números. ¿Cuántos números hay múltiplos de 7? 128 números. Nada más. Entonces, de esa manera se trabaja cuando es desigualdad, o sea, cuando son de rangos no conocidos, y cuando son desde el 1 hasta cierta cantidad es un poco más fácil, ¿no? Es un poco más fácil. Pero igual es fácil este método, no es complicado. Ahora, para ganar tiempo, vamos a comenzar ya con la teoría importante, por así decirlo, un poquito más profunda de lo que ya es el tema, ¿no?
Ese tema es de adiciones y sustracciones, son propiedades de los múltiplos, ¿no? Supongamos que tuviéramos un A, que es un múltiplo de N, más un RA, ¿no? O un residuo A, como tú quieras llamar. Es lo mismo. Ahora, si tuviéramos un B, que es un múltiplo de N más un residuo B, ¿qué sucede? Decimos, a ver, profe, ¿estos dos números los puedo trabajar? O sea, ¿podría trabajarlo como una suma o como una resta? Se puede, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo sumo A más B? Si yo sumo A más B, me queda esto. Múltiplo de N más RA más múltiplo de N más RB, ¿no? Simplemente estoy reemplazando, ¿no? Estoy igualando. Entonces, por propiedad, ¿qué decimos? Un múltiplo de N más un múltiplo de N que te da el mismo múltiplo, o sea, múltiplo de N. Más, y luego digo, RA más RB. Por esa razón, cuando tú tengas múltiplos iguales, lo vas a hacer de frente, ¿no? Y dices, profe, A más B, como los múltiplos son iguales, la suma te va a dar lo mismo, más lo que te queda, ¿no? Que es RA más RB. Lo mismo sucede con la diferencia, ¿no? Cuando tú restes, los múltiplos no se van a restar, por si acaso, no se restan. Entonces, si tú tienes un A menos B, va a quedar así. Múltiplo de N más RA menos múltiplo de N más RB, que va a ser simplemente múltiplo de N más RA menos múltiplo de N, menos por más, menos RB, ¿no? Múltiplo de N menos múltiplo de N te va a seguir dando un múltiplo de N. ¿Está bien? Esa es propiedad. Más RA menos RB. Por esa razón te queda así, pues, ¿no? Por esa razón te queda así. Un ejemplillo, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si A es igual a múltiplo de 13 más 3, B es igual a múltiplo de 13 más 8 y C es igual a múltiplo de 13 más 6? La suma de A más B más C que va a ser igual. Simplemente que decimos, como los múltiplos son iguales, ¿qué te queda? Múltiplo de 13, ¿no? Más 3 más 8 más 6. Y acá viene un pequeño detalle. 3 más 8 más 6 te da 17, o sea, múltiplo de 13 más 17. ¿Pero qué decimos? Profe, el 17 es igual a 13 más 4, ¿no es así? Entonces yo puedo decir, profe, este es más 13 más 4. ¿Y este 13 qué es? Múltiplo de 3. O sea, múltiplo de 13 más múltiplo de 13 más 4. Ese 13 lo transformé en múltiplo de 13, ¿no? Porque cumple la propiedad. Y múltiplo de 13 más múltiplo de 13, múltiplo de 13 más 4. O sea, al final, siempre te tiene que quedar qué cosa. Menor. Siempre lo que te sobre tiene que ser menor que el múltiplo con el que estés trabajando. Siempre. ¿Está bien? Esa es otra propiedad. Siempre tienes que dejarlo menor que el múltiplo con el que estás trabajando, porque se supone que cuando trabajamos con múltiplos, trabajamos con división. Y el residuo tiene que ser menor que quién, que el divisor. Se supone. ¿No es así? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ahora hablemos de multiplicación. Cuando multipliquemos, ¿qué cumple? ¿No? Cuando multipliquemos un A por un B de la misma manera que en el caso pasado, te va a quedar el mismo múltiplo más el residuo de A por el residuo de B, ¿no? Te quedaría así. Listo, por propiedad. Lo podríamos demostrar, pero simplemente recuerden esto. Todo múltiplo multiplicado por una constante, o sea, por un número, te va a dar el mismo múltiplo. ¿Está bien? Entonces, tú cuando multipliques, vas a demostrar eso, que múltiplo de n por rb te va a dar múltiplo de n, que múltiplo de n por ra te va a dar n. Por esa razón, al final te queda esto. Listo, entonces, ¿qué pasaría si quiero multiplicar a por b por c otra vez? ¿No? Entonces, por propiedad, ¿qué digo? Se multiplica, como son los mismos múltiplos, 11, 11 y 11, ¿qué me queda? Múltiplo de 11. Más, ¿quién? La multiplicación de los enteros, que sería 3 por 8 y por 6, que sería 144, ¿no? Más 144. Entonces, como en el anterior caso, ¿qué tengo que hacer? Encontrar un múltiplo de 11 que sumado más 144 me dé algo, ¿no? O sea, sería 11 por 13 más 1, ¿no? 11 por 13 es 143, más 1. Pero como este es múltiplo de 11, múltiplo de 11 más múltiplo de 11 te da múltiplo de 11. Múltiplo de 11 más 1 es el resultado phi, ese resultado final, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, ese sería todo básicamente por la parte teórica. ¿Sí? Creo que no está tan complicado
Bueno, no sé cómo la han visto ustedes. Al parecer hay varias personas con problemas de internet el día de hoy. Una de las razones por qué dejo clases grabadas a veces, ¿no? Pero bueno. Entonces, si hay alguna duda, chicos, si hay alguna duda pueden preguntar para ya comenzar con los ejercicios o algunos ejercicios para ir avanzando, ¿no? Si tienen alguna duda, normal. Ya en la segunda hora hacemos todos los ejercicios, pero si no hay dudas, podemos continuar, ¿no? Si tienen dudas, a ver, los espero. Si tienen alguna duda, dudas, dudas. Esta temilla supuestamente ya lo han visto, ¿no? No sé si lo han visto el año pasado, supongo que no, o ha estado un poco fea la situación, pero de repente lo han visto el anteaño, ¿no? El año pasado. Con los chicos de primero creo que estoy haciendo ese tema. Sí, con los chicos de primero estoy haciendo ese tema. Pero algo suavecito, ¿no? Algo suavecito. No estamos entrando mucho en las propiedades todavía, sino que es un múltiplo, que es un divisible, ¿no? Más que nada esos conceptos. Como ustedes ya deberían entrar más a fondo, como se ha hecho, ¿no? Y hay unos temas un poco más, todavía más profundos, que es el gaussiano, por ejemplo, ¿no? Esos temas no sé si tocar, ya depende de ustedes. Pero igual tengo por ahí unos videos, si desean lo van a poder ver, después se los mando. ¿Eh? Veamos, entonces vamos a seguir con los ejercicios, vamos a ver cuántos ejercicios hacemos, de repente hacemos dos o tres, y en la segunda hora ya acabamos con los demás ejercicios. Entonces comencemos. Voy a hacer todos los ejercicios. ¿En qué consiste la tarea? Recuerden, ahora las tareas van a ser que copien los 8 ejercicios y que expliquen cada ejercicio. ¿Está bien? Esa es su tarea. Ya no hay una tarea con nombre, ¿no? Por así decirlo, sino la tarea es copiar los ejercicios más su solución y su explicación. ¿Está bien? Hacer una explicación breve o si no señalando, como ustedes dicen, ya eso es su ingenio, pero de tal manera que estén expresando, que están entendiendo, ¿no? Textualmente expresan que están entendiendo, ya que no se puede hacer un examen oral, o no se les puede ver, entonces esa explicación que ustedes me den tiene que ser buena, por así decirlo, ¿no? Que se están teniendo en el ejercicio o los ejercicios. Ahora, tengan mucho cuidado en copiarse, ¿no? Tengan mucho cuidado en estar copiando, porque si veo explicaciones parecidas o iguales, pueden ser parecidas, pero no creo que cada letra sea igual, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿está bien? Yo también voy a estar viendo, porque les voy a revisar a todos al mismo tiempo. Entonces, no se me va a hacer complicado darme cuenta si se están copiando, ¿está bien? Háganlo con sus propias palabras. Eso les va a ayudar más adelante, chicos, ¿está bien? Les va a ayudar más adelante. De repente me van a agradecer o de repente no, ¿no? Porque de repente con nosotros profesores están trabajando de esa manera, no lo sé. Bueno, entonces comencemos, chicos, comencemos. ¿Qué me dicen? A ver, en el ejercicio número uno me dicen, de los números pares del 1 al 300, ¿cuántos son múltiplos de 12? ¿No? Ahora, profe, ha cambiado la idea, profe, números pares del 1 al 300, ¿cuántos son números de 12? ¿No? Entonces, hay que recordar algo. Profe, los números pares se representan de una manera muy especial. ¿Los pares qué son? ¿O qué forma general tienen? ¿No? O sea, profe, los pares son el 2, el 4, el 6, el 16, el 48, el 188, ¿no? Profe, ¿qué es lo que tienen en común los pares? Que su forma general es un 2n, un 2 por n, o sea, un 2 multiplicado por un n. Y el n puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, profe, me estás diciendo que del 1 al 300 se encuentre cuántos son múltiplos de 12. Ahora, tiene que tener en cuenta algo. Del 1 al 300, yo podría dividirlo, ¿no? Profe, 300 entre 12, ¿no? Y me saldría el resultado. Pero hay que analizar bien. En este caso va a ser un poco fácil. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, los múltiplos de 12, ¿a qué son iguales? Por ejemplo, un ejemplo más. 24 es un múltiplo de 12, porque es igual a 12 por 2. Pero si te das cuenta, el 12 por 2 ya tiene un múltiplo de 2. O sea, los pares que son múltiplo de 2, ¿no? Ahí viene el concepto de que los pares siempre son múltiplos de 2. Entonces, profe, una consulta. ¿Todos los múltiplos de 12 van a ser múltiplos de 2? Sí, ¿no?
todos los que sean múltiplos de 12 necesariamente van a ser múltiplos de 2. ¿Por qué? Porque dentro del 12 ya está el 2, ¿no? Un 2 por 6, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo trabaje, digamos así, del 1 al 300, ¿qué vamos a decir? Puedo decir o afirmar que si son múltiplos de 12, si son múltiplos de 12, van a ser múltiplos de 2. Por lo tanto, no tengo que analizar casi nada, ¿no? Y simplemente, ¿qué tengo que hacer? Dividir y decir, profe, del 1 al 300, ¿cómo era la fórmula? Simplemente dividíamos y decíamos, profe, 300 entre 12, ¿no? ¿Cuánto saldría? Acá sale 25, ¿no? 25. Ah, me estoy equivocando. Sí, está bien. Está bien. Entonces serían 25, ¿qué cosa? 25 números múltiplos de 12, ¿no es así? Pero que son pares a la vez. ¿Por qué? Porque se pueden dividir entre 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno absorbía otra idea, ¿no? Uno absorbía otra idea. Entonces, puedo decir esto, ¿no? Que son pares. Listo. Ahora, este es un ejercicio un poquito más fácil, pero hay otros ejercicios que son un poquito, que la pregunta es absorbida por el enunciado. ¿Ah? En este caso, la pregunta absorbió al enunciado. Hay ejercicios que son contrarios, donde el enunciado absorbe a la pregunta, ¿no? Entonces hay que saber reconocer, ¿no? Hay que saber reconocer. No estaba complicado, simplemente era analizar nada más, era analizar. Ahí me lo explican, por favor. ¿No? Yo les he explicado por qué es lo que he dicho, que tienen que ustedes explicarlo, ¿no? Que está un poquito explicado por ahí, pero bueno, igual traten de explicarlo, a ver, el concepto. Veamos, ejercicio número 2. En el caso de ejercicio número 2, ¿qué me dicen? A ver, en una división entera, el divisor es múltiplo de 11 más 5 y el cociente es múltiplo de 11 más 4. Y el residuo es múltiplo de 11 más 3. ¿Cuál es el residuo que se obtendrá al dividir el dividendo de la división entre 11? A ver, a ver, a ver. Para comenzar, hay que recordar la fórmula. Dividendo, profesor, es igual a divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Entonces me están diciendo que en una división entera, el divisor, acá me equivoqué, acá es D minúscula, ¿no? El divisor siempre se ejemplifica con una D minúscula. Te están dando de dato. Dicen que es múltiplo de 11 más 5. Ahí lo ponemos. Y te dicen que el cociente es múltiplo de 11 más 4. Ah, mira, te están dando este dato. Listo. Luego, el residuo te dan. Te dice que es múltiplo de 11 más 3. O sea, más múltiplo de 11 más 3. Profe, por propiedad, ¿qué sucedía? Que cuando se multiplican y son los mismos múltiplos, te queda solamente múltiplo de 11 más la multiplicación que sería 5 por 4, ¿no? Ahí me pone en la propiedad múltiplo de 11 más 3 baja, ¿no? Baja después de haber multiplicado esto, baja esto de aquí. Luego digo, profe, pues eso, múltiplo de 11 más múltiplo de 11 me da múltiplo de 11. 5 por 4, 20. 20 más 3, 23. Y acá decimos algo. Profe, el dividendo me sale múltiplo de 11 más 23. Por eso que es igual. Múltiplo de 11 más 22 más 1. ¿Por qué lo convertí así? Para que este 22 se vuelva múltiplo de 11. Y diga, como el 22 es múltiplo de 11, sería múltiplo de 11 más múltiplo de 11 más 1. ¿Está bien? ¿Cuánto sería múltiplo de 11 más múltiplo de 11 más 1? Sería múltiplo de 11 más 1. Nada más. Ahora, si ustedes se recuerdan la propiedad de la división, cuando tú divides entre 11, te tiene que dar un residuo. ¿Y ese residuo cuál va a ser? 1, ¿no? Siempre que tú tengas, por ejemplo, un número igualado a una multiplicidad más algo, lo que sobre, ¿qué va a ser? El residuo de dividir d entre 11, ¿no? Lo ejemplifico así. D es igual a divisor, o sea, 11 por un cociente más un residuo, ¿no? Claro, cuando tú dividas entre 11 te va a quedar un cociente más un residuo. Pero este 11 por Q es un múltiplo de 11. O sea, un múltiplo de 11 más residuo. Por eso que te digo que el residuo va a ser igual a, el residuo va a ser igual a 1. ¿Te das cuenta? Listo.
Entonces, chicos, ese sería el resultado, ¿no? ¿Cuánto es el resultado de dividir d entre 11 o el dividendo entre 11? 1. Bueno, chicos, entonces nos quedamos hasta acá en esta primera hora y nos volvemos a conectar a ver a qué hora. A las 9, 9:30, ¿ya? A las 9:30 continuamos con la clase porque ya el tiempo del Zoom también me está ganando. Entonces, a las 9:30 nos vemos, por favor, a las 9:30 nos vamos a conectar todos, ¿eh? 9:30, chicos, sean puntuales para comenzar todos juntos. A las 9:30 se conectan todos para seguir con la clase del día de hoy, ¿está bien? A las 9:30 nos conectamos todos, lo repito, para seguir con la clase 9:30, ¿está bien? A las 9:30 continuamos con los ejercicios. Listo, chicos, nos vemos. Listo. Bueno, chicos, entonces comencemos con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, ¿qué me dicen? Me dicen, si AB, ¿no? Que es un múltiplo de 13 más 2, o sea, el AB es un número de dos cifras, y el CD, que es un múltiplo de 13 más 5, me dicen, ¿cuál es el resto de dividir ABCD, o sea, un número de cuatro cifras, entre 13? A ver, profe, pero ¿cómo es eso? O sea, me están dando un número de dos cifras, que es AB igual a múltiplo de 13 más 2, y luego me dan un CD que es múltiplo de 13 más 5. ¿Cómo puedo hacer que esto lo pueda entre 13, no literal? Entonces, lo que tenemos que plantear en este caso sería esto. Profe, el ABCD lo puedo separar, ¿no? En AB y en CD, ¿no? Para que lo comprendan un poco mejor con numeritos. 2458 lo puedo separar en 24 y 58. ¿Cómo? Diciendo que este es 2400 más 58. Y luego, ¿qué digo? Este 2400 es igual a 24% más 58. Y lo separé, mira, 24 está acá, el 58 está acá. Lo mismo voy a hacer acá. ¿Por qué? Porque básicamente los datos que me dan son A, B y C, D, ¿no? Entonces voy a separarlo de esta manera. Y voy a decir, simplemente por analogía, ¿no? Por analogía, ¿qué voy a decir? Que esto va a ser igual a 100 veces, o 100 por AB, como quieran llamarlo, 100 por AB, más CD. Listo, lo separé. Ahora, luego de separar, ¿qué tengo que hacer? Puedo reemplazar, pues, ¿no? Estos datos los puedo reemplazar acá. Y digo, a ver, pero es igual a 100 por un múltiplo de 13 más 2. Y luego sumo más el CD, que sería múltiplo de 13 más 5. Listo, profe. Ya está, lo reemplazamos. Por último, multiplicamos y decimos 100 por múltiplo de 13, por propiedad, te va a dar múltiplo de 13. Más 100 por 2, 200. Más múltiplo de 13, más 5. Luego que decimos, múltiplo de 13 más múltiplo de 13, te da múltiplo de 13. 200 más 5, 205. Pero como el 205 es mayor que el múltiplo, tenemos que reducirlo, ¿no? Lo reducimos y decimos, a ver, ¿qué múltiplo de 13 me daría con 200 y tantos, ¿no? Entonces decimos 13 por 15, ¿no? 13 por 15 te da 195. Entonces yo puedo decir que 195 más 10 te da 205. Y luego digo, ¿195 qué es? Múltiplo de 13. Por lo tanto, te queda múltiplo de 13 más múltiplo de 13 más 10. Al final eso es igual a múltiplo de 13 más 10, ¿no? Por la propiedad. Entonces, ¿qué significa? Que ABCD, como número de cuatro cifras, va a ser igual a un múltiplo de 13 más 10. Por ende, ¿qué puedo deducir en este caso? Me dicen, ¿cuál es el resto de dividir ABCD entre 13? Entonces, lo único que tenemos que decir, ¿qué cosa es? Profe, si yo dividiera ABCD entre 13, ¿no? Ya que se les recuerde siempre, sería igual a quién? A un 13 por un cociente más un residuo, ¿no? Y luego digo, profe, pero 13 por cociente es como decir múltiplo de 13 más 0.
O sea que el ABCD es igual a un múltiplo de 13 más su residuo. ¿Pero cuál es el residuo? 10, ¿no? Igualando estas dos, puedo decir que el residuo va a ser igual a 10. Listo. Ese sería mi resultado. Nada más. Entonces, de esa manera trabajamos, de esa manera podemos resolver ejercicios así, ¿no? Muy parecido al ejercicio número 2. Muy parecido, demasiado, ¿no? Entonces, por esa razón siempre dicen, ¿no? Que siempre esto es el residuo. Ahí se lo estoy demostrando para que quede claro y no haya ninguna duda en ese caso. Si hay alguna pregunta pueden hacer, dudas, preguntas, sugerencias, ¿no? O sea, cuando se entendió. Ya que hay problemas de internet, no voy a estar preguntando mucho, ya por esta vez al menos. En la próxima clase sí, vamos a ver cómo va su internet. Pero bueno, veamos, sigamos. Pues, si hay dudas, me las hacen por el chat, por favor. En todo caso, a ver, sigamos con el ejercicio número 4. En el caso del ejercicio 4, ¿qué me dicen ahora? De los números de cuatro cifras, ¿cuántos terminan en 7 y son divisibles entre 3? A ver, este problema es interesante porque nos están diciendo, profe, de un número de cuatro cifras, te está siendo específico, ¿no? ¿Cuántos terminan en 7 y son divisibles entre 3? Entonces, te están diciendo, supongamos que tuvieras un número de cuatro cifras, a ver, pero ¿cómo lo expresaríamos? Ahí viene el detalle, ¿no? ¿Cómo expresarías un número de cuatro cifras? Entonces, como tú no conoces el número, vamos a ponerle un X, Y, Z. Ahora, pero como dice que terminan en 7, tienes que ponerlo 7 en acá. Ahí está, ese es tu número o la forma del número que tienes que tener. Pero además te dice que tiene que ser múltiplo o divisible entre 3. Por lo tanto, se puede dividir entre 3, ¿no? Y puedo expresarlo así. O también puedo decir que es igual a un 3 por una constante K. Ya. Entonces, todo bien hasta ahí. Pero, ¿qué sucede? Profe, pero ya, eso está bien. Pero, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿Cómo tendría que trabajarlo en este caso? Lo que tú tienes que hacer en este caso sería decir, tú cuando multiplicas, supongamos ya, 2004, ya 24.875, ¿no? Si lo multiplicas, no, otro mejor, 6, mejor, acá es 6. Si lo multiplicas por 7, o bueno, por 578, tu última cifra, ¿a qué va a ser igual? La última cifra de este resultado. 8, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas 6 por 8, 48, llevas 4. Resuelves acá, pero al final cuando sumas, el 8 siempre queda igualito. O sea, el 8 baja. ¿Por qué es importante esto? Porque tú cuando 3 lo multipliques por algo, tiene que acabar en 7. ¿Qué significa? Que el K, ¿en qué tiene que terminar? El K tiene que terminar en un número en específico, ¿no? Porque ya lo puedo identificar al K y decir, a ver, profe, 3 por cuánto acabaría en 7. 3 por 1 acaba en 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, por 5, 15, acaba en 5, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, acaba en 1, por 8, 24, acaba en 4, por 9, o sea, cuando acá acaba en 9, acaba en 7, ¿no? Un 3 por un K que acaba en 9, el resultado que te va a dar, que acaba en 7. Entonces, tu objetivo es que cuando tú llegas las Ks, van a ser en que tienen que acabar en 9. Ese es tu objetivo. Por lo tanto, ¿qué decimos? Profe, los números de cuatro cifras, ¿cuáles son? Entonces vamos a poner un rango. El rango va a ser de 1000, el menor de cuatro cifras, hasta el mayor de cuatro cifras, que sería 9999. ¿Cuál es la forma de esto? Un 3 por K. Luego que decimos, dividimos entre 3 todo. 3K entre 3, K. 9999 entre 3, 3333. Y luego decimos, profe, 1000 entre 3 sería 333,3333, ¿no? Ya, profe, todo bacán, pero usted me dijo que la K tiene que acabar en 9, ¿no es así? Obviamente, entonces, por lo tanto, no vamos a usar todos los valores que sean K, o sea, no va a ser 334, 335, no, sino van a ser los que acaben en 9. Entonces, vamos a comenzar con quién? Con el primero que acaba en 339, que sería
339, ¿no? Ese sería el primero. ¿Por qué? Porque es mayor que 333,333. Luego seguiría el 349, luego el 359, así sucesivamente, hasta el 3000, a ver, 329, ¿no? Hasta ese numerito sería. Listo. Claro, estaría bien. Entonces, esa sería la manera, ¿no? Esos serían los numeritos con los que tendríamos que trabajar. Ahora, profe, pero ¿cómo puedo contar? Porque me dicen, de los números, ¿cuántos terminan en 7? Te piden cuántos. Entonces tengo que saber cuántos tendrían que acabar acá. Para ese caso, lo que tendremos que hacer es encontrar la razón, porque va a ir aumentando de 10 en 10. Como si ya sabemos progresión aritmética, ¿no? Podemos usar la formulilla, es decir, como aumenta de 10 en 10, ¿no? Como aumenta de 10 en 10, yo digo, la cantidad de términos, ¿se acuerdan? Era igual a qué? A ver, la fórmula era así, a n es igual a 1 más n menos 1 por la razón, ¿no? Si quería saber la cantidad de términos, ¿cómo era? N era igual a n menos 1, bueno, a n menos a 1 sobre la razón más 1, ¿no? Esa era la formulita. Entonces, eso vamos a aplicar ahorita. Vamos a aplicar esa fórmula, acá se las pongo para que la apunten. N es igual a n menos 1, ya lo hemos hecho, ¿no? Sobre la razón más 1. Decimos, a n va a ser el último, 3329, menos 339, que sería la 1, ¿no? El primer término en este caso, sobre la razón que viene a ser 10, más 1. Entonces, si restamos eso y lo dividimos entre 10 y le sumamos 1, nos sale que hay 300 términos. Entonces, ¿cuántos términos hay de ahí a allá? De acá a acá, 300. Entonces, en ese caso, podemos hallar la cantidad de términos de esa manera, ¿no? O sea, tienen que aplicar lo que ya saben, ¿no? Si no, no es necesario estar contando, ¿no? De uno en uno, ¿no? De manera es una vida. Entonces, para eso es importante saber esos temillas, ¿no? Saber esos temillas. Listo. ¿Alguna duda, consulta por ahí? Dudas, dudas, interrogantes. Problemas así, ¿no? Problemas variados, por así decirlo, de análisis. A ver, sigamos en todo caso, sigamos. En el caso del problema número 5, a ver, vamos a seguir. Te dice, ¿cuántos términos de la siguiente sucesión, 16 por 21, 16 por 22, 16 por 23, y así sucesivamente, hasta el 16 por 247, son múltiplos de 12? Entonces, en este caso, profe, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hallar los múltiplos de 12 de esos números? Entonces, tienes que pensar nada más. ¿Cómo así? A ver, tú sabes que todos son 16 por 21, 16 por 22, o sea, no son números consecutivos, ¿no? O sea, si tú lo multiplicas, no van a ser números consecutivos. Pero te das cuenta que tienen un factor en común, que es el 16 todos. Entonces, siempre tienes que analizar esto. Profe, me están diciendo que hay en los múltiplos de 12. Pero yo sé algo, que los múltiplos de 12 tienen que ser múltiplos de 4 por múltiplos de 3, ¿no? Cuando son múltiplos distintos se multiplican, ¿ah? Múltiplo de 4 por múltiplo de 3 te da múltiplo de 12. ¿Qué significa? Que para que sea un múltiplo de 12 tiene que cumplir dos condiciones. Que sea un múltiplo de 4 y que sea un múltiplo de 3. Pero ¿saben cuál es lo interesante? Que el 16, que es el factor común, ¿qué es? El 16 ya es un múltiplo de 4, ¿no? Entonces ya cumple una condición. Entonces, como el 16 ya es un múltiplo de 4 de la multiplicación, ¿qué me faltaría? Solamente me faltaría el múltiplo de 3. ¿De dónde le puedo sacar el múltiplo de 3? De los factores consecutivos, ahora sí. O sea, tengo que analizar el 21, el 22, el 23, ¿hasta qué? Hasta el 247. Entonces, mi objetivo es decir, a ver, profe, a mí me falta el múltiplo de 3 y hallar qué números van a ser múltiplo de 3 del 21 al 247. Entonces, vamos a decir así. Del 21, pero va a ser ahora menor o igual
hasta el 247 menor o igual. ¿Por qué? Porque también vamos a tomarlos, ¿no? Como valores. Tiene que ser múltiplo de 3, ¿no? Porque eso es lo que falta, ¿no? Ya encontré que 16 es múltiplo de 4, pero le falta un por 3, un múltiplo de 3. Entonces sería un 3K. Entonces acá tenemos que encontrar. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 3, 21 entre 3, 7, menor o igual que acá. 247 entre 3 sería 3 por 7, 21. No, 3 por 8, 3 por 8, 24. Y te queda fracción, ¿no? Bueno, no importa. Te queda 82,3333. Entonces me queda un decimal así, ¿no? Entonces, profe, ¿ya qué valor entonces puede tomar acá? No hay restricción, ¿no? O sea, te tomaría desde el 7, 8 hasta el 82, ¿no? Hasta el 82. ¿Listo? Entonces digo, profe, entonces, ¿puede tomar esos valores del 182? Sí. ¿No es así? Y si hallas la cantidad que son múltiplos de 3, ya estarías hallando cuántos términos cumplen la condición que son múltiplos de 12. ¿Qué sería? Entonces simplemente contaría y diría la cantidad de términos, ¿no? O el n sería igual a 82. Como son consecutivos, lo resto nomás con el anterior, ¿no? Que sería el 6. Para hallar cuántos términos hay, ¿no? Que sería 76. O sea, ¿cuántos múltiplos de 12 hay de acá a acá? Serían 76, ¿no? Entonces, siempre tienen que analizar esos casos, ¿no? Siempre tienen que analizarlos para no volar mucho en ese aspecto de, profe, tengo que ir entre 12. No, tienes que tener cuidado, tienes que analizar uno por uno, ¿no? Como en este caso, tenías al menos la ayuda de que eran factores comunes. Y esos factores comunes, para tu buena suerte, eran múltiplo de 4. ¿Qué pasaba si hubiera sido un múltiplo de 2 nomás? O sea, si hubiera sido acá un 2 nomás. 2, 2, ¿no? Acá era 2 y así. Si hubiera sido así, entonces hubiera cambiado la condición. Hubiéramos dicho, tiene que ser múltiplo de 2 por múltiplo de 6, ¿no? Y luego, como este es múltiplo de 2, ¿qué es lo que me falta? El múltiplo de 6. Entonces, analizo el 21, el 22, el 23 y lo sucesivamente como múltiplo de 6, o sea, 6 por K, ¿no? Entonces varía, ¿no? Varía el análisis. Entonces hay que tener cuidado. Un caso por ahí, ¿no? Un caso particular. Esos ejercicios me lo explican, por favor. Ya saben que todos los ejercicios se explican. Listo. Entonces, sigamos, chicos, sigamos. Problema número 6. En el caso de ejecución número 6, ¿qué sucede? Te dice, profe, el número A02A, que es un número de precifra, recuerda que cuando está entre paréntesis es una cifra, siempre será divisible entre. Entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Vamos a descomponerlo, ¿no? Si tú quieres saber entre qué es divisible este número, vamos a descomponerlo. Como nosotros sabemos descomponer, decimos, profe, unidades, decenas, centenas. Las centenas serían 100 por ano, más las decenas, que es igual a 10 por cero. A ver, voy a poner ya, para que digan, ¿por qué nomás pone cero? Ahí se lo pongo, más 10 por cero, más las unidades, que es 2A. Listo. Luego digo, 100A más 10 por cero sería cero, ¿no? O sea, solamente que te queda 100A por 2, 102A, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades en este caso, al parecer. Porque, a ver, el 102 por A, ¿por quién siempre va a ser divisible? Puedo decir que va a ser divisible por 102 siempre, ¿no? Por 102. Porque como es 102A, se supone que va a ser múltiplo de 102A, ¿no? Siempre va a ser divisible por esa cantidad, por esta cantidad. Entonces, ¿por quién va a ser divisible siempre? Va a ser siempre divisible por 102. También puede ser divisible por quién, por 2, ¿no? También puede ser divisible por quién, por 3, ¿no? ¿Y cómo puedo deducir eso? Porque 102 a qué es igual. 102 es igual, si no me equivoco, a 2 por 3 por 17, ¿no? Algo así, por ahí. Ahí está. Lo estoy descomponiendo, ¿no? Entonces, como se multiplica por 2 por 3 por 17, puedo afirmar de que el 102A va a ser múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 17 también a la vez,
¿no? Y no necesariamente solamente eso, ¿no? También puede ser múltiplo de 6 porque 2 por 3 es 6, ¿no? También puede ser múltiplo de 6, ¿no? También puede ser múltiplo de 51 porque 17 por 3 es 51. También puede ser múltiplo de 34 porque 2 por 7 es 34. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas claves deberían estar ahí, ¿no? Deberían estar en el ejercicio de ahí. Pero bueno, no había claves, creo. No hay claves. Entonces, pueden ser todas esas posibilidades, ¿no? Todas esas posibilidades. Listo, chicos. Sigamos. Ejercicio número 7. Me dice el ejercicio número 7. A ver. ¿Cuántos números de tres cifras son múltiplos de 8? Entonces, a ver, profe. Eso creo que está fácil, ¿no? Un número de tres cifras se expresa como un ABC, pero como no hay ninguna condición que te restrinja, entonces simplemente analizamos y decimos, profe, ¿cuándo se considera un número de tres cifras? Cuando es mayor que 100 o mayor o igual que 100, ¿no? Y cuando es menor o igual que quién, que 999. Y si tú quieres saber cuántos son múltiplos de 8, ¿no? Porque esto es el rango que tiene un número de tres cifras. Y si tú quieres saber cuántos son múltiplos de 8, ¿qué decimos? Ah, entonces este ABC tiene que ser un 8 por K, ¿no? Para que sea múltiplo de 8. Y lo ponemos de 100 hasta 999. Luego, ¿qué decimos? Lo dividimos entre 8. Y sería 100 entre 8, sería 12,5. Menor o igual que K. Y luego dividimos 999 entre 8, que te da 124,875, ¿no? Entonces, estos son los valores que tienen como rango, ¿no? Desde el K de 12,5 hasta 124,875. Para recordar algo, la constante K tiene que ser entero, por lo tanto, K tiene que ser 13. Entonces, comenzamos con K que vale 13, luego 14, luego 15, ¿hasta dónde? Sería hasta el 124, ¿no? Porque 124 aún es menor que 124,875. Pero aquí, como te piden cuántos números de tres cifras cumplen que son múltiplos de 8, tenemos que contar, pues, ¿no? Entonces, simplemente la cantidad de términos va a ser igual a quién. Al último, como son consecutivos, puedes hacer esto, ¿no? 124 menos el anterior de 13, que sería 12. 124 menos 12 sería 100. 100. Ahí está. Entonces, ¿cuántos términos hay? Hay 112 términos que son múltiplos de 8, ¿no? Ahí me hacen una explicación también, ya saben. Todos los ejemplos tienen una breve explicación al menos. Y luego continuamos con el ejercicio número 8. ¿Está bien? Voy al último, ¿no? En el caso del ejercicio número 8, ¿qué te dicen? A ver, calcule o calcula la suma de los 20 primeros múltiplos positivos de 7. A ver, acá hay que tener cuidado, ¿no? Acá de repente algunos caen, ¿no? De repente podría ponerlo en el bimestral y muchos caerían, ¿no? Muchos caerían. ¿Por qué? Porque muchos se olvidan de que el primer múltiplo de todo número es el cero. ¿Cómo, profesor? O sea, 20 es el primer múltiplo positivo, sí, porque sería 20 o cero, ¿no? Aunque, si me dicen positivos, el cero no tiene signo, ¿no? Claro, no estamos hablando, entonces acá están siendo muy específicos. Claro, claro. Entonces el cero no se consideraría como un positivo, ya que el cero no tiene signo definido, es un elemento neutro. Bueno, entonces si yo te dijera los 20 primeros múltiplos de 7, ahí sí, ¿no? Pero como te dicen positivos, por esta vez se salva, ¿no? Pero recuerden algo, cero es siempre múltiplo de cualquier número. ¿Por qué? Porque 0 por 20 o 0 por cualquier número te va a dar ¿qué cosa? Cero, ¿no? Por lo tanto, siempre van a ser, todo número va a ser múltiplo por cero. Cualquier número va a ser múltiplo por cero. Entonces hay que tener cuidado. Entonces simplemente decimos, profe, los 20 primeros múltiplos positivos serían 20 por 1, ¿no? Ah, no, múltiplo de 7, ¿no? Múltiplo de 7 sería 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, hasta el 7 por 20. Como te piden las sumas, vamos a sumar.
¿no? Pero no vas a estar sumando así, pues, ¿no? Uno por uno, sino factoriza el 7. Vamos a ponerle S de suma, ¿ya? S va a ser igual a, factorizo el 7, ¿qué me queda? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta el 20. Hacemos acá la suma de consecutivos, que es la formulita, ¿no? Decimos 20 por 21, ¿no? Por n más 1 sobre 2. Y así hallamos la suma de estos términos, ¿no? Si no me equivoco, sale 1470. La suma sale 1470. ¿Listo? Entonces, esa es la suma de los 20 primeros múltiplos positivos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese ejercicio, ¿no? Listo, chicos. Entonces ya saben cuál es su tarea. Tienen alguna duda pueden hacerla, obviamente, pero les voy diciendo, su tarea es los 8 ejercicios que hemos hecho el día de hoy, los 8, y ustedes hacen una explicación de los 8 ejercicios, ¿está bien? Lo copian, obviamente, copian los ejercicios con sus enunciados y de pasadita hace una explicación, ¿no? De pasadita hacen una explicación de cada ejercicio. La tarea se entrega hoy día, no hay otro plazo más, se entrega el día de hoy, tienen hasta la medianoche para entregar. Si lo entregan después, bueno, ya no voy a estar revisando las tareas. Eso es más que nada para fomentar la responsabilidad y la puntualidad, pues, ¿no? Además que les estoy dando los ejercicios hechos, ¿no? Si no estuvieran hechos, ya diría, no, bueno, los chicos de repente no saben, ¿no? Por eso antes les daba una semana, ¿no? Les daba una semana para que lo hagan. Pero ahora, como ya están hechos, se supone que tienen que estar hechos hoy día también. Entonces no hay ninguna excusa. ¿Está bien? Listo, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda ya? ¿Duda, consultas? El PDF lo he dejado. Ahorita voy a subir el video, no se preocupen. Ahorita uno los videos y lo subo. ¿Está bien? Y lo voy a subir para que lo visualicen. ¿Alguna duda? Para ya dejar de grabar. Listo. ¿Alguna duda, creo, no? Vale.